La retirada de tropas de Estados Unidos de Alemania demuestra que Europa debe asumir más responsabilidad. Estas son palabras del ministro alemán de Defensa Boris Pistorius tras el anuncio de Washington de retirar a miles de soldados de suelo alemán. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Alemania y la OTAN quieren reforzar la autonomía en defensa de Europa luego de que Estados Unidos anunciara la próxima retirada de 5.000 soldados desplegados en suelo alemán. En Irán, un alto mando militar alertó de una probable reanudación de las hostilidades con Estados Unidos. Esto luego de que el presidente Donald Trump desestimara la última propuesta de Teherán para poner fin al conflicto. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, respondió este sábado con un "no nos dejamos amedrentar" a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que tomará el control de la isla casi de inmediato. Palabras textuales. Alemania y la OTAN respondieron este sábado a la decisión de Estados Unidos de retirar 5.000 soldados desplegados en territorio alemán. La medida anunciada el viernes por el Pentágono representa la retirada de un 12% de los casi 40.000 soldados que Washington mantiene en Alemania, según fuentes oficiales. Es la respuesta de la administración Trump a las críticas del canciller alemán Friedrich Merz, quien señaló a Estados Unidos de no disponer de una estrategia de salida en el conflicto con Irán. Desde Berlín, el ministro alemán de Defensa Boris Pistorius instó al resto de países europeos a asumir una mayor responsabilidad en su propia seguridad ante el repliegue estadounidense. Unas declaraciones que secundó la portavoz de la OTAN, Alison Hart, quien pidió a los miembros europeos de la alianza aumentar su gasto en defensa. Y valoramos las reacciones aquí en Alemania con nuestra analista política Carolina Chimoy, a quien saludamos a esta hora. Carolina, buenas noches. ¿Por qué muchos interpretan la retirada de tropas estadounidenses de Alemania como una reacción a las críticas del canciller federal Friedrich Merz, quien afirmó recientemente que el presidente Donald Trump ha sido humillado por Irán en las negociaciones para alcanzar un acuerdo? Lo acabas de decir, Carol, esa declaración del canciller Friedrich Merz sucedió hace casi 48 horas y la reacción del presidente Trump al respecto fue justamente amenazar con empezar a retirar tropas estadounidenses de territorio alemán. Y es lo que menos de 48 horas después ha empezado a hacer. Es importante saber, Carol, que Donald Trump ya venía advirtiendo al respecto, incluso desde su primer gobierno, el Trump 1.0, como se le llama, cuando él fue presidente en el año 2017, ya empezó a decir que estaba pensando en retirar tropas estadounidenses de territorio alemán. Ahora, claro, entre medio sucedieron muchas cosas, varias guerras que estamos viendo, la de Ucrania, en Irán también, y la amenaza que él formuló hace más o menos 2 días la está convirtiendo ahora en realidad. Ahora, como bien decías también en el informe, se trata de 5.000 soldados que quiere retirar, de casi 40.000 que están ahora estacionados en territorio alemán. Es decir, se podría interpretar casi como una retirada simbólica. Sin embargo, claro que tiene importancia porque no son solo los soldados, Carol, sino también la retirada de armas de alcance medio que quiere hacer del territorio alemán. Este fue un acuerdo que se hizo entre el ex canciller alemán Scholz y el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, de estacionar estas armas de alcance medio en territorio alemán, lo cual, claro, a Europa y Alemania le darían mayor seguridad en lo que se trata defensa militar ante Rusia. Y ahora también estas armas van a ser retiradas y probablemente esa es la mayor preocupación tanto de Berlín como también de la OTAN. A propósito de lo que dicen Berlín y la OTAN, Carolina, ¿en qué podría concretarse este refuerzo de la defensa europea y más concretamente en el caso de Alemania, que insiste en que debe asumir una mayor responsabilidad?
Lo decía ya el ministro de Defensa alemán Pistorius, y desde hace ya bastante tiempo estamos viendo cómo Alemania y Bruselas están trabajando en hacer crecer la defensa en Europa. Alemania también está invirtiendo más dinero en el ejército alemán y de alguna forma también quiere hacer crecer sus tropas. Ahora son realmente retos ante los que está Alemania y los que está la Unión Europea, y es una preocupación constante porque realmente la seguridad de Europa, Carol, y la seguridad alemana no están tan reforzadas sin la presencia estadounidense. Por eso este paso, aunque sea de alguna manera simbólico, también preocupa. Veíamos también cómo la OTAN, la vocera de la OTAN ya reaccionaba al respecto, lo mencionabas, y también ella ha dicho que para la OTAN es importante entender por qué Estados Unidos, por qué Donald Trump ha tomado esa decisión, y por eso quieren iniciar conversaciones. Por otro lado, el canciller Merz ha intentado no darle demasiada importancia a esta decisión, no ha reaccionado él mismo, sino que ha enviado a su ministro de Defensa, lo cual también ya es una señal para su intento de calmar un poco las aguas. Carolina Chimoy, gracias por este análisis. Y en Irán, un alto mando militar alertó este sábado de una probable reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, palabras textuales. Esto luego de que el presidente Donald Trump desestimara la última propuesta de Teherán para poner fin al conflicto. El inspector adjunto del Mando Militar Central, Yatam al-Anbiya, aseguró a través de la agencia iraní Fars que las Fuerzas Armadas están perfectamente preparadas ante cualquier acción por parte de Estados Unidos. La guerra ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sus repercusiones mantienen en vilo a la economía mundial por el cierre casi total del estrecho de Hormuz. Estados Unidos e Irán mantienen un alto al fuego desde el 8 de abril que podría estar a punto de romperse. Y analizamos ahora este tema con el periodista especializado en relaciones internacionales, Hinerk Bellerkamp, a quien saludamos a esta hora aquí en Berlín. Buenas noches y cuéntanos en qué podría consistir esta propuesta de paz iraní que el presidente Donald Trump ha desestimado. No lo sabemos a ciencia cierta. El Irán no ha publicado los detalles, nadie más ha publicado los detalles. Se puede suponer que tiene que tener algún elemento más sobre el aspecto de la energía atómica del programa nuclear. En la última propuesta iraní que conocemos, se decía que la propuesta consistía en terminar ya la guerra, abrir ya el estrecho de Hormuz, pero dejar para más tarde todo el asunto nuclear. Y eso para Estados Unidos es difícil de aceptar, prácticamente inaceptable, porque las tres grandes ideas que tenía el presidente Trump y que tenía el primer ministro de Israel, Netanyahu, al empezar esa guerra, era terminar con el programa de cohetes del Irán, que no lo han logrado, lo han debilitado, pero no lo han logrado terminar con el programa nuclear, tampoco lo han logrado, y un cambio de régimen. Y Donald Trump necesita alguna victoria si quiere declararse como ganador de ese conflicto, y no lo tiene. Y entonces, si la última propuesta de Estados Unidos realmente consistía en simplemente pedir al Irán que no mueva ficha en el programa nuclear, en el tiempo que puedan durar las próximas negociaciones, esta propuesta es bastante realista y no sé de qué forma el Irán va a contestar esa propuesta de Estados Unidos. Pero a mí me parece que esa es la clave del asunto en este momento. Hinerk, mencionábamos que Irán afirma que las hostilidades con Estados Unidos podrían reanudarse. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho al Congreso que el conflicto con Irán ya ha concluido. ¿Qué cabe entonces esperar ahora en medio de estas posturas opuestas? Bueno, Trump tiene un problema legal porque la legislación de Estados Unidos no le permite llevar a cabo guerras por más que 60 días sin pedir permiso expreso al Congreso. No dudo que él conseguiría ese apoyo del Congreso, pero no quiere dar ese paso por varias razones. Es año electoral en Estados Unidos, la guerra es muy impopular en Estados Unidos, y ya se notan tanto los efectos de la guerra en Estados Unidos, también en los precios, la inflación, la economía
Y entonces Trump necesita terminar esta guerra de alguna forma, pero no puede salir de la escena de la guerra sin algún tipo de victoria que pueda vender a su propio pueblo en ese año electoral. Esa es la clave para mí, que en ese momento Estados Unidos prácticamente están tomando como rehén al resto del mundo que no quiere esta guerra, que ven el precio que tiene esa guerra para todo el mundo, Sí. pero no sabemos qué decisión tomará Estados Unidos en ese momento. No lo sabemos. Giner Berlekamp, gracias por este análisis. Y vamos ahora hasta México porque allí el político oficialista Rubén Rocha Moya anunció que dejará su cargo temporalmente para facilitar las investigaciones en su contra. Sobre el gobernador del estado de Sinaloa y otros 9 funcionarios pesan acusaciones de Estados Unidos por presuntamente conspirar con el cartel de Sinaloa para distribuir narcóticos en territorio estadounidense a cambio de apoyo político y sobornos. La Fiscalía General Mexicana, que ha pedido la entrega de pruebas a Estados Unidos, iniciará una investigación, aunque por el momento descartó llevar a cabo detenciones provisionales por falta de pruebas, tal y como pide Washington. Esta denuncia ha sacudido el oficialismo en México por ser la primera vez que altos funcionarios son señalados por vínculos con el tráfico de drogas. Rocha ha tachado de falsas todas las acusaciones en su contra. Este sábado el Congreso designó a Geraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina. Y a medida que aumentan las sanciones de Estados Unidos contra Cuba, aumenta el tono de los reclamos en La Habana. El presidente Donald Trump ha anunciado medidas contra quienes operan en el régimen comunista e incluso con tomar la isla. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez ha expresado que no se dejan amedrentar. La nueva batería de sanciones económicas que anunció Trump contra Cuba generó una ola de reacciones desde el gobierno comunista. El impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba ha llegado a niveles sin precedentes en los últimos años. El costo material y financiero acumulado es de miles de millones de dólares y constituye el principal obstáculo para el desarrollo del país. Trump ordenó el viernes bloquear los activos de cualquier institución que haga negocios con Cuba, una ristra de sanciones económicas que se suman al bloqueo energético de enero. El viernes Trump llegó a amenazar con invadir la isla cuando se refirió al arquitecto de origen cubano Rick González. Él proviene originalmente de un lugar llamado Cuba que vamos a tomar casi de inmediato. El gobierno cubano centró el acto del 1 de mayo en la defensa de la soberanía nacional. Muchos aprovecharon para enviar un mensaje a Washington. Hoy Cuba demostró una vez más que en este pueblo no se rinde nadie y que aquí estamos dispuestos a lo que sea y la patria es el legado que nos dejó nuestro comandante en jefe y la defenderemos con uñas y dientes. Queremos la paz, por supuesto que queremos la paz, pero si llegara en algún momento a intervenir nuestro país, pues la defenderemos todos los cubanos que estamos hoy aquí presentes. La Casa Blanca amaga con poner su foco en Cuba, mientras la isla refuerza un discurso de resistencia ante la creciente presión de Washington. Y la aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines anunció hoy la cancelación de todos sus vuelos. La compañía, que tenía varias rutas hacia América Latina, se había declarado en bancarrota 2 veces en 2025 y finalmente este sábado anunciaron el cierre gradual de sus operaciones con efecto inmediato. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había expresado su interés en ofrecer una ayuda económica para salvar miles de empleos en la empresa. Tras el anuncio del cierre, la aerolínea afirmó que tramitará los reembolsos de los vuelos ya adquiridos. Y vamos ahora a hablar de otro tema que es noticia hoy. Se trata de Israel, que informó que 2 de los activistas de la flotilla humanitaria Global Summit, interceptada por las Fuerzas Armadas israelíes cerca de Grecia y cuyo destino final era la Franja de Gaza, han sido trasladados a un centro de detención en Israel para ser interrogados. Se trata de los activistas Tiago Ávila de Brasil y el hispano-palestino Saif Abu Keshek. Brasil y España habían protestado el viernes tras conocerse la detención y el traslado a Israel de los activistas,
que lo señala por vínculos con la Conferencia Popular para los Palestinos en el extranjero, una asociación acusada por Estados Unidos e Israel de trabajar para Hamás, considerada organización terrorista por la Unión Europea y varios países. Hasta aquí las noticias, sigan conectados a Deutsche Welle.